Bendito y alabado sea Jesucristo, que nos da la bendición de hoy poder estar congregados en su nombre y poder, pues, finalizar. Dice dice el rey Salomón en el libro de Eclesiastés: mejor es el final de un asunto que el principio. A veces, pues, empezamos muchas cosas y no terminamos ninguna. Entonces es un gran triunfo que, pues ya llevamos 28 semanas, em, más de 6 meses, casi 7 meses, estudiando lunes a lunes el Apocalipsis, y hoy es el cierre. Y como siempre es Dios, ahora sí que el broche de oro pues, pues podría decir yo, fue la nueva Jerusalén, esa cantidad impresionante de oro, de diamantes, que nada más hicimos el cálculo de la cantidad de oro en los muros. En los muros son 30 millones más veces de cantidad de oro que todo el oro que hay en el mundo, que son 200,000 toneladas que se han encontrado hasta hoy. ¿Qué es lo que se tiene, pues, que hay de oro en este mundo? Pues en el cielo hay 30 millones más que eso, ¿no? Es impresionante. No hay absolutamente nada. Después de que uno conoce el lugar donde vamos a vivir por la eternidad, pues nada nos puede ni nos debe impresionar en este mundo. Nada nos debe poder deslumbrar, porque no hay nada más deslumbrante que lo que Dios tiene para nosotros. Y una de las cosas que a mí me entusiasma mucho es que lo dice la misma escritura. El Espíritu Santo dice: cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Mas Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. O sea, no dice que esas cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que van a estar en el cielo y que quién sabe cómo vayan a ser, y que son cosas que no nos alcanzamos a imaginar. Él ya nos las reveló, y estoy convencido que la nueva Jerusalén, los nuevos cielos, la nueva tierra son parte de esas cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Una ciudad del tamaño, un, un 1.5 veces la India. De hecho, la ciudad de la Nueva Jerusalén requeriría 2 veces todo el país de México, todo el territorio de México, todo el país de México al doble necesitaría para que cupiera una sola ciudad. Es impresionante. Y repasaba yo hoy, porque no entendí bien lo de la estratosfera y toposfera y todas esas cosas. Investigué más y resulta que la NASA define en donde termina la atmósfera y comienza el espacio a 108 kilómetros. O sea, a 108 kilómetros del nivel del mar, pasas la atmósfera y entras al espacio. Algunos que han volado en sus ¿cómo se llama? Aviones, como ya las condiciones en los 90 kilómetros, 85, son iguales que a partir de los 100, consideran un viaje espacial ya a quienes en algún jet o en algún avión supersónico de esos han alcanzado alturas de 85, 90 kilómetros sobre el nivel del mar. Pero realmente son 108 kilómetros, 108 kilómetros. La altura de la ciudad, del cubo de ese muro, tiene 2,200 kilómetros. O sea, dices, ¿cómo? O sea,
100 kilómetros no es ni siquiera la décima parte de 2220, o sea, es menos del 5% tiene de altura nuestro cielo, este cielo, de lo que va a tener de altura la Nueva Jerusalén. Y ese, como vamos a poder volar, ¿no? Pues sí, pues vamos a hacer cerca de entre 70 y 80,000 millones. Híjoles, de verdad que a mí me emociona muchísimo, muchísimo lo que nos espera, porque vamos a ser los herederos, los dueños, vamos a reinar juntamente con Cristo. Entonces, para mí ese es el broche de oro, pero para Dios hay algo más importante que todo lo que nos ha heredado, que todo lo que poseemos, porque el poder de Dios es sorprendente. Cuando tú de pronto te encuentras frente a un endemoniado y pones en práctica la palabra de Dios y el demonio sale, o te enfrentas con un enfermo y le pones las manos y al instante se sana, esos son destellos de gloria que dices, wow, qué cosa tan impresionante. Pero Jesús dijo, no se gocen de que los demonios se les sujetan, em, o de que los enfermos se sanen, sino gócense de que sus nombres están escritos en los cielos. La salvación es mucho más importante que cualquier recompensa, que cualquier herencia, que cualquier cosa que hay. Y los mandamientos de Dios, el obedecer a Dios, está por encima de todo, porque al final de cuentas, si nosotros no obedecemos, pues no vamos a poder disfrutar a plenitud, por lo menos durante esos 1000 años, no vamos a poder disfrutar a plenitud de todo lo que Dios tenga. Esos 1000 años van a ser para equilibrar las cosas y que todos podamos llegar a la estatura de Cristo. Pero imagínense 1000 años viviendo una vida muy por debajo de lo que podrías vivir si hubieras obedecido a Dios. Por eso es que Apocalipsis cierra con lo que realmente le importa a Dios, que es la obediencia. Y encontramos 7 mandamientos que vienen acorde a las 7 copas, las 7 iglesias, los 7 sellos. El 7 es algo que rige, que está como un patrón en todo el Apocalipsis. Y lo más interesante es que son 7 cosas que ya sabemos, 7 cosas que nos han enseñado, 7 cosas que nos enseñan desde que conocemos a Cristo, 7 cosas que les enseñamos a otros, pero que a veces las vamos como que relegando, las vamos como que dejando como secundarias y nos distraemos en otras cosas y nos ponemos a hacer otras cosas que no son realmente la prioridad de lo que realmente Dios quiere y Dios espera de cada uno. Jaime decía que cuando Satanás no nos puede desviar por medio de la carne, a través de ofrecimientos de sexo, de droga, de pues placer, de robo, de dinero, cuando no logra vencernos, cuando no logra hacernos caer con eso y resistimos, entonces, así como le hizo con Cristo cuando lo tentó con el pan, cuando él tuvo hambre, se va entonces al alma, ¿no? Y entonces le ofreció todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, la vanagloria de esta vida. Y entonces Satanás se va entonces a nuestra alma y empieza a atacar nuestro orgullo, nuestra vanidad, nuestra estima alta o nuestra estima baja, y empieza el bombardeo, y sea que nos enorgullezcamos y nos creamos la última Coca-Cola en el desierto, o sea que nos deprimamos y pues creamos que no servimos para nada, que nadie nos quiere. Cualquiera de esas dos, Satanás nos puede hacer caer, pero cuando entendemos que tenemos que aprender a tener y a no tener, cuando entendemos la esencia de Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y que tiene que ver con aprender a tener
y aprender a no tener, aprender a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación, a saber tener abundancia y saber padecer necesidad. Entonces, pues ya la cuestión del alma queda superada. Entonces, cuando Satanás no nos logra hacer caer en el área del alma, se va a nuestro espíritu y eso es peligrosísimo porque empieza a meter cosas que parecen espirituales, parecen muy espirituales y muy piadosas y muy loables. Y una de esas cosas, desafortunadamente, pues en los tiempos de Jaime digo yo, pero pues luego digo, pues es que eso ya no es de los tiempos de Jaime, eso sigue el día de hoy. Uno de esos ejemplos es la construcción de edificios. Muchos pastores empiezan bien y terminan construyendo templos, catedrales, y en vez de estar ganando almas, están buscando dinero para comprar ladrillos y para construir algo que Dios no nos mandó jamás. Y hay muchos otros distractores, doctrinas diversas, extrañas, prácticas que pues Jesús nunca hizo. Es muy claro y es algo que vamos a ver ahorita dentro de un rato. Si nos concentramos en estos 7 mandamientos que han sido vislumbrados a través de todo el Apocalipsis, que son 7 cosas que le mandó a las 7 iglesias, que son 7 cosas que reafirmó, confirmó a través de los sellos, de las trompetas y de las copas, que son 7 cosas que resaltan en los evangelios del Señor Jesucristo. Entonces iremos de triunfo en triunfo, de gloria en gloria y de poder en poder. Son las 7 cosas alrededor de las cuales nuestra vida entera debería girar, nuestro ministerio y todo lo que hacemos en esta tierra. Es la conclusión del Apocalipsis y esto empieza entonces aquí en el capítulo 22, del versículo 6 hasta el final, nos da estos 7 mandamientos. Y dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Fíjate lo que está mandando aquí. Es un mandamiento implícito. Es algo que está allí recalcado, muy dichoso, 3 veces feliz, inmensamente feliz, el que guarda las palabras de las profecías de este libro. Jesús lo dijo. ¿Y cuál es el primer mandamiento que nos está poniendo el Señor Jesucristo acá? Guarda las palabras de la profecía del Apocalipsis. La palabra guardar no es la palabra obedecer. La palabra guardar es una palabra diferente, es una palabra en griego que se utiliza para el dinero principalmente. Cuando tú guardas dinero, tú lo colocas en tu bolsa o en una cajita o en un banco. O sea, tú no andas exhibiendo el dinero por todos lados, ni lo andas dejando por donde sea. Es algo que guardas y es algo de lo cual tú tienes un control y tú sabes cuánto tienes. Tú sabes cuánto dinero tienes porque el dinero que se guarda se cuenta, ¿no? De pronto tú checas tu saldo y dices, ah, caray, yo tenía 2,000, ¿por qué nada más tengo 500? Y te pones a ver qué es lo que pues, qué es lo que ha pasado, ¿no? ¿Por qué tienes menos? ¿O por qué tienes más? ¿Por qué? Porque lo que tú guardas es algo que se puede contabilizar, es algo que tú almacenas para después utilizar. El dinero no se guarda por guardar. Quien guarda el dinero y no lo usa, o es un
avaro o es un codicioso, y ambas cosas son pecado. Hay quienes guardan el dinero simplemente por el placer de tenerlo, aman el dinero, ¿sí? Como ese hombre que de pronto produjo tanto sus tierras que dijo, ¿qué haré? Ya no tengo espacio aquí en mis graneros, pero ya sé qué es lo que haré. Derribaré mis graneros, los edificaré mayores y le diré a mi alma, gózate, bebe, regocíjate, tienes muchos años para disfrutar. Y esa noche vino Dios y le dijo, necio, hoy vienen por tu alma y todo lo que has juntado, ¿de quién será? Dice, así es el que hace riquezas o el que guarda riquezas para sí mismo y no las guarda para Dios. El rey David era un hombre conforme al corazón de Dios, porque el rey David sabía perfectamente bien que había algo mucho más valioso que el oro y la plata. Él dijo en varias ocasiones, parafraseado de este modo, prefiero tu palabra a millares de piezas de oro y de plata. Él sabía que la palabra de Dios era más valiosa que el dinero. Y hay un principio universal en cuanto a lo terrenal que también aplica a lo espiritual. En esta tierra hay un dicho muy feo, muy cruel, que dice, con dinero baila el perro y sin dinero bailas como perro. Y es cierto, cuando alguien no conoce a Cristo, es esclavo del dinero, y si no tiene dinero es movido por otros que tienen dinero, y ahora sí que su vida va detrás de la subsistencia, ¿no? Pero cuando ya conocemos a Cristo, Él nos sustenta y nos da y no permite que seamos pisoteados en esa área. Sin embargo, es una realidad triste, pero la es. Dinero en esta tierra significa poder. Quien tiene dinero tiene poder, tiene medios, puede hacer muchas cosas, porque con el dinero se puede hacer cualquier cosa. A mayor cantidad de dinero acumulado, mayor poder terrenal es lo que tú tienes. Por eso es que las potencias de los países se miden económicamente. Estados Unidos fue una potencia durante muchos años, ya no lo es. ¿Por qué? Porque ahora el país más rico del mundo es China. Y China está siendo el país poderoso porque tiene dinero. Bueno, en lo espiritual es exactamente lo mismo. A mayor palabra de Dios guardada en tu corazón, mayor poder espiritual. A menos palabra guardada en tu corazón, pues menos poder espiritual, ¿no? Te enfermas y eres millonario, pues tomas tu jet y te vas a Houston con los mejores doctores. Te enfermas y eres pobre, pues ni modo, hacer cola allí con, ahora sí que con el riesgo de que te pues contagien y pues a ver qué te dan y a limosnear para la medicina y la pasa muy mal el que no tiene dinero, pero el que tiene dinero pues simplemente hace así y las cosas se dan. Obviamente, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que tiene y difícilmente entrará un rico al reino de los cielos. Bienaventurados somos los pobres, pero dice ricos en fe, y la fe viene por la palabra de Dios. Entonces, guardar la palabra de Dios nos hace ricos espirituales y nos da poder espiritual. Cada uno de estos mandamientos se puede resumir en una palabra, y cada una de esas palabras van a ser el tema de las siguientes 7 semanas. La semana que entra, pues haciendo la cuenta de todos los que estamos aquí, nos tomaría entre 5 y 7 minutos a cada uno para que cada uno cuente cómo memoriza, que ese es el primer el mandamiento que nos da, memorizar la palabra de Dios, porque guardar
en palabras modernas, en palabras de hoy es memorizar. Se los estoy diciendo desde hoy, para que si nunca has memorizado, pues empieces, investígale y empieza a memorizar, porque si te toca tu turno y dices, no, pues yo no sé, pues qué vergüenza, ¿no? Por lo menos que digas, pues bueno, ya empecé a memorizar y ya me memoricé dos o tres textos, porque cada uno tiene una técnica, una forma distinta y pudiera ser que la técnica que tú tienes no es tan buena y otro tiene, o de lo que cada uno hace, entre todos podemos mejorar nuestra memorización, pero deberíamos memorizar la Biblia. Jesús considera la memorización tan trascendente que él dijo en Juan 14, 23 y 24. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, mi palabra memorizará. La palabra guardar en el griego, su raíz es memorizar, es retener, es quedarse con algo para después usarlo. ¿Usarlo en qué? Usarlo en la vida diaria. Cuando Satanás tentó a Cristo, ¿cómo venció Jesucristo a Satanás? Con la palabra guardada en su corazón. No dice que tomó una concordancia y dijo, a ver, ¿dónde está? No, le dijo, escrito está, escrito está, escrito está. ¿De dónde salió eso? De lo que Jesús tenía memorizado en su corazón. Y eso lo utilizas en cada situación de la vida. ¿Amas a Jesús? Bueno, si lo amas, vas a memorizar su palabra y dice, y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que han oído no es mía, sino del Padre que me envió. Yo he oído a través de los años pastores que me han dicho, no, memorizar no es para mí, a mí no se me da. No es cierto. Lo que pasa es que eres un perezoso y eres un irresponsable y no has tomado el tiempo para hacerlo o no te han enseñado cómo. Puede ser que aquí haya alguien que diga, no, pues la verdad, pues a mí nunca me han enseñado cómo y a mí se me dificulta mucho. Bueno, tienes una semana para investigar algo o de plano cuando te toque, pues digas, pues yo he hecho esto y esto y esto y no se me graba nada, porque no hay excusa y no hay pretexto. No es un asunto de intelecto, es un asunto del poder espiritual de Dios. ¿Sí? Si memorizáramos un versículo por semana, al año, por lo menos, pues 52 versículos tendríamos. 50 versículos, quítale pues Navidad y Año Nuevo. Yo me he encontrado, yo aquí en México ya tiene muchos años que no me rozo con ningún pastor ni apóstol ni nada de eso, pero cada vez que vamos para Colombia nos visitan apóstoles y profetas y llegan así, soy el apóstol fulano, soy el profeta, y entre la plática y todo le digo, oiga hermano, ¿y usted cuántos apóstol, cuántos versículos de memoria se sabe? Algunos le digo, a ver, dígamelos. Miren, hasta hoy, no sé si les ha dado pena, no sé qué es lo que ha pasado, pero apóstol, profeta, pastor, diácono, lo que quieras, no me han podido decir 10 corriditos. ¿Qué quiere decir eso? Que no, que no lo saben, que no tienen la costumbre, el hábito de memorizar. Y cuando tú no tienes el hábito, pues por más, no se te queda. Y pues claro, ¿cómo se te va a quedar si no lo procuras, si no lo ejercitas? Ahora, si lo procuras y lo ejercitas y no resulta, quiere decir que algo en tu técnica no está bien y tenemos que aprender los unos de los otros. Por eso es lo que vamos a hacer dentro de 8 días. Segundo, está aquí en Apocalipsis 22 del 8 al 9. Yo, Juan, dice, soy el que oyó y vio estas cosas. Qué vergonzoso viene lo que aquí está escrito. Yo sé que la Biblia es la palabra de Dios porque ningún escritor escribiría sus errores y sus pecados. El pecado más grave a los ojos de Dios es la idolatría. Y él aquí escribe, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan, fíjate, de los que memorizan las palabras de este libro. Adora a Dios. Aquí está
el segundo mandamiento final que nos da Apocalipsis. Adora a Dios única y exclusivamente a Él. Adora al Padre. Hay quienes erróneamente adoran al Espíritu Santo. Hay quienes erróneamente adoran a Cristo. Cristo dice, adora a Dios, adora al Padre, porque tenemos que a través de Cristo llegar al Padre. Cristo es el Padre, sí, pero tenemos que orar es al Padre. En la adoración está incluida la oración. Y cuando oramos tenemos que orar al Padre. ¿De dónde la oración fuerte al Espíritu Santo? O pídele al Espíritu, entonces pídele a Pedro, ¿no? O pídele a Juan, o pídele a María. Digo, ya a final de cuentas viene siendo lo mismo. El único al que debemos adorar es al Padre. Este segundo mandamiento es adora. Jesús lo dijo de esta forma, Juan 4, 23 y 24, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Fíjate que dice verdaderos adoradores, porque quiere decir que hay falsos adoradores. Ahora, que algo sea falso no necesariamente es malo, ¿sí? Tú puedes de pronto ir y comprar billetes de juguete que te los venden para que tus hijos jueguen, ¿no? ¿Sí? Esos billetes de juguete pues son falsos, pero no son malos porque pues fueron hechos de juguete. Luego se ve que son de juguete. Pero hay billetes falsos que sí son hechos a propósito queriendo imitar, pero que no son reales, ¿no? Entonces hay quienes adoran a Dios a su manera, no lo hacen con intención mala, no es una adoración mala, pero sí es una adoración falsa, porque si hay verdaderos adoradores, hay falsos adoradores. Y aquí dice, adorarán al Padre. Y dice cómo en espíritu y en verdad es necesario. Esa va a ser la siguiente. ¿Cómo adoras a Dios tú? O sea, ¿cómo adoras a Dios en espíritu y en verdad? ¿Qué entiendes tú o cómo lo aplicas tú en la vida diaria? ¿Cómo lo ejercitas, pues? Y vamos a aprender los unos de los otros, procurando que podamos participar todos. Luego dice aquí que el Padre busca, fíjate, dice aquí busca. 3 veces en la Biblia dice que Dios busca algo. Dice que Él buscó un intercesor que se pusiera entre Él y el pueblo para no destruirlo y dice que no lo encontró. Él busca intercesores y la verdad los intercesores están escasos. Que se pongan a orar por China, por Israel, por Portugal, por Perú, que se pongan a orar por un montón de cosas desconocidas que jamás van a ver. Pero esa es la verdadera intercesión. Es orar por cosas que no conoces, pero que sabes que Dios quiere, porque dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia. También, segunda cosa que el Padre busca, que dice la Biblia que busca, en los Salmos dice que los ojos de Dios recorren toda la tierra, buscando algún entendido que de corazón busque a Dios, que no lo busque por interés, que no lo busque por miedo, que no lo busque por tradición, que de verdad lo busque. Hay una canción de hace muchos años, se me ha estado viniendo a la mente otra vez, donde, o sea, porque todos le dicen, pero ¿por qué el mundo está como está? ¿Y por qué hay tanto caos y tanta violencia? Y en el canto dice, bueno, y Dios contesta, dice, bueno, ¿dónde están los hombres como Elías, no? ¿Dónde están los hombres como Eliseo? ¿Dónde están los hombres como David? O sea, ¿dónde están esos hombres? Si el mundo está como está, somos responsables en cierta forma porque no estamos buscando a Dios de verdad.
de corazón, sin interés de nada. Tantito nos va mal y, Dios, ¿por qué haces esto? No, me vaya bien, me vaya mal, yo lo busco y yo lo amo. Y tercer cosa que dice que busca son verdaderos adoradores, porque no están a la vista, no están ahora sí que al alcance, pues. Hay que hurgarle, hay que examinar y tenemos que examinarnos y de verdad, dos, ok, que examinar em, si estamos adorando al Padre en espíritu y en verdad o creemos. Primero, Él busca intercesores. Segundo, Él busca quienes lo busquen de corazón a Él, a Él, a Él, no las bendiciones de Él, no las recompensas de Él, no los beneficios que nos da, sino que lo busque a Él. Jesús le preguntó a los primeros dos discípulos que lo siguieron, que lo quisieron, les dijo, ¿qué buscan? O sea, realmente tu motivación, ¿cuál es? Y tres, busca verdaderos adoradores. Y pues es importante aprender a memorizar y aprender a adorar. Son cosas que se deben aprender y que a veces no nos enseñan correctamente, porque yo durante muchos años creí que adorar era cantar canciones suaves, ¿no? Y me metí a estudiar la Biblia y de las 20 expresiones de adoración que hay, cantar es una de ellas, es una de las 20, ¿no? Entonces es muy limitado creer que porque nada más le cantas a Dios ya estás adorando a Dios en espíritu y en verdad. Pues lo estás haciendo en espíritu, pero falta hacerlo en verdad. No dice en espíritu o en verdad, dice en espíritu y en verdad, son las dos cosas juntas. Tercer mandamiento está en Apocalipsis 22:10 y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. La palabra sellar aquí habla de el sello que le pusieron a Satanás. ¿Se acuerdan que hay diferentes tipos de sellos? Hay sellos que son para pues marcar, para distinguir, para recordar, para proteger, pero hay sellos que hay para callar. A Satanás se le puso un sello, o sea, se le cerró el pico, se le cerró la trompa y no se le dejó hablar durante 1000 años. Imagínense esos 1000 años lo que estuvo pensando y tramando que le dio resultado porque engañó a muchas naciones, man. Entonces, cuando dice aquí no selles, la palabra en otras versiones dice no calles, no dejes de hablar, o sea, no guardes silencio con lo que está escrito. Jesús lo dijo, no selles las palabras de la profecía porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca desde hace 2000 años. El tiempo está cerca porque en cualquier momento se desencadena todo. Ya estábamos viendo las señales del fin. Entonces, no selles las palabras de la profecía, no calles, no guardes silencio con las palabras de la Biblia. Se puede traducir en una sola palabra que conocemos perfectamente bien, que es evangeliza. Es muy triste, pero hay muchos cristianos que no saben ganar un alma para Cristo, no saben cómo llevar a los pies de Cristo a alguien, se atoran, se traban, se quedan y no saben hacerlo. Y la mayoría de las veces es porque no les han enseñado. Y los que ya sabemos, a veces pues ya lo pasamos por alto y como que esperamos que haya una campaña o alguna actividad, pero tenemos que vivir para estas 7 cosas. Y esta tercera cosa es evangelizar, algo que enfatizamos mucho en las iglesias en casas cuando empezamos. El evangelismo no es una actividad ni es un programa, ni es un área de la iglesia. El evangelismo es la razón por la que la iglesia existe. Y a mí me decían, oye, ¿y cuándo tienen campaña de evangelización? Continuamente. Sí, hacemos pues proyectos de alcanzar ciertas partes, como cuando fuimos a una cárcel y a otra, de pues llevar un evento a un reclusorio y a otro, a Tepito, lo que están haciendo ahora. Pero no es algo que se haga en un mes
o que sea el mes de la evangelización o la campaña. No, es algo que hacemos y que debemos hacer constantemente en todas partes por donde vamos, tratar de ganar las personas para Cristo. Jesús lo dijo, Marcos 16:15, y les dijo y nos dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Evangeliza a todo el que esté vivo en esta tierra. Tienes que hablarle de mí, evangelizar. Cuarto mandamiento, lo encontramos en Apocalipsis 22:11, la primera parte y el versículo 15. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y luego dice en el 15, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Los perros no van a entrar al cielo y los gatos sí. Está hablando simbólicamente de los perros acá. Si tú buscas la simbología de lo que son los perros en los evangelios y en el Nuevo Testamento, descubres que los perros son los líderes falsos, los líderes que mezclan la palabra de Dios con otras cosas, como cuando el pueblo de Israel mezcló la adoración a Dios y la adoración a los ídolos, y de allí surgió Samaria. Los samaritanos surgieron de una mezcla de los asirios y los sirios, y eso fue un revoltijo terrible, y Elías enfureció contra el pueblo y fue y les dijo: si Baal es Dios, adórenlo. Y si Jehová es Dios, pero no adoren a los dos, porque estaban adorando a los dos. Los perros son los que mezclan, pues los líderes falsos. Está hablando aquí de que quien hace lo malo, pues que lo siga haciendo. O sea, los que están en lo falso, síganle, los hechiceros, denle duro, los fornicarios, adelante, homicidas, idólatras, todo aquel que ama y hace mentira por algo que ya nos demostró el Apocalipsis y nos demostró. Dice: sigan en su inmundicia los que rechazan esta profecía, porque si no creen hoy, tampoco creerán cuando estas cosas sucedan. O sea, si la gente no cree hoy, aunque vea surgir al anticristo, aunque vea el 666, aunque vea las estrellas cayendo sobre la tierra, aunque vea la bestia y el falso profeta y la imagen, aun cuando vea las siete las siete, las siete trompetas y vea esos monstruos espantosos que van a salir y vea todo lo que el Apocalipsis dice se cumple al pie de la letra, ni así van a creer, porque ya nos demostró Dios que los hechiceros, fornicarios, homicidas, idólatras y los mentirosos ni aún así se arrepintieron de sus homicidios, de sus fornicaciones, de sus idolatrías. Y saben, esto, lo que está implicado acá, es que si tú y yo vamos a vivir una vida que no es inmunda, Apocalipsis lo dice: pueblo mío, sal de en medio de ellos, sal de Babilonia, no participes de sus malas obras. Dios nos tiene en un mundo lleno de injusticia, lleno de inmundicia, lleno de líderes falsos, lleno de hechiceros, fornicarios, homicidas y otras por todos lados. Pero estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Jesús dijo: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Pero después oró que sean uno, como tú y yo somos uno. La única manera, escúchenme, la única manera de no caer en la trampa de la inmundicia y la injusticia, la única forma de mantenernos firmes y en el camino recto es a través de lo que estamos haciendo ahorita, de congregarnos. Eso se llama congrégate. Cuando alguien se deja de congregar, automáticamente se asocia
con otras personas que no conocen a Cristo. No, yo no me congrego en ningún lado, pero pues no me congrego con los malos y pasas todo el día viendo la tele. La televisión es un discipulador que te mete allí, que la fornicación pues no trae consecuencias, hombre, ¿no? Hay unas ahí, pues, series de que se mete con uno y con otro y nunca mencionan las enfermedades venéreas, todas, todas las cosas terribles, todas las consecuencias terribles que la fornicación trae. Todo es felicidad y te ponen a los gays, pareciera que ya es una consigna. Cada serie debe traer una historia de amor entre un hombre con un hombre o una mujer con una mujer y te lo hacen parecer, eso no está mal. Y eso va minando tu conciencia. Pablo dijo, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres y luego vas diluyendo y vas diciendo, pues no es tan malo en sí, pero ¿por qué tanto escándalo por esto y por el otro? Porque como ya no te congregas, las únicas voces que entran a tus oídos son las voces de este mundo. Jesús lo dijo de este modo en Mateo 18:20, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Es Jesús quien nos sostiene, es así como Él es el que sostiene y une todas las estrellas y las, y las galaxias, como dice Hebreos 1, el que mantiene unido todo eso es el que nos mantiene unidos porque somos su cuerpo. Por eso en Juan 10, 26, 27 le dijo a los fariseos, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas, como les he dicho, porque no es de todos la fe. Yo dudo mucho que la mayoría de los que hagan los programas en la tele y las series tengan algún concepto de justicia o sean cristianos, porque los valores que presentan allí, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y luego dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Y cómo seguimos a Cristo? Pues donde Jesucristo está. ¿Y dónde está Jesucristo? Pues donde está dos o tres congregados en su nombre. Si no nos congregamos, pues no estamos siguiendo a Cristo. Me acabo de enterar que pues nuestra selección de fútbol, la grande, le ganó a Francia 4-0, algo así, y perdió 2-0 contra pues Japón. A mi hijo le encanta, le digo, hijo, pues aunque sea, vamos a ver los partidos de la selección, ¿no? O sea, pues aunque sean olimpiadas, es como un mundialito, ¿no? Porque pues yo soy, pues podría decir aficionado al fútbol, nada más lo veo cada 4 años y cada olimpiada, ¿no? Y sigo a México. Pero hay una diferencia entre aficionado y seguidor. El seguidor viaja a donde la selección nacional juega. Y hay muchos mexicanos en Tokio que nada más fueron a ver jugar a la selección mexicana. ¿No? ¿Por qué? Porque son seguidores, porque el seguidor está donde está su ídolo. Si de verdad amamos a Cristo y nuestro Dios es Cristo, pues tenemos que estar donde está Él. Y en Mateo 18:20 dice que Él está donde dos o tres nos congregamos en su nombre. Y eso nos mantiene unidos, hace que podamos mantenernos en el camino recto y no nos asociemos con los injustos, con los inmundos, con los hechiceros. Sí, tenemos que ganarlos para Cristo, tenemos que alcanzarlos, pero tienen que convertirse ellos a nosotros y no nosotros a ellos. Tenemos que traerlos a una reunión como esta y no nosotros ir a sus reuniones y a sus borracheras y a sus orgías y a sus fiestas. Tenemos que mantenernos lejos de eso y la única forma es a través del cuerpo de Cristo de la iglesia. También vamos a ver toda una sesión de cómo te congregas tú. O sea, si te congregas una vez a la semana o dos, algo anda mal porque tienes que congregarte todos los días. Ay, hermano, pero pues es que no hay culto todos los días. Pues bueno, vamos a aprender todos de todos que sí nos podemos congregar diario
y hasta más de una vez al día, si es que entendemos lo que es congregarnos. Luego viene el quinto, dice Apocalipsis 22, la segunda parte del 11 y el 14, la contraparte. Dice, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Y aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. O sea, reafirma aquí que estos mandamientos, así como en el principio empezó a hablar Jesús y continuó a través de todo el libro, la revelación la termina Jesús, el alfa, la omega, el principio, el fin, el primero y el último, para que no haya ni la más mínima duda. El que vino montado en ese caballo blanco con sus ropas teñidas de sangre y que en su muslo tenía el verbo de Dios, Rey de reyes y Señor de señores, Jesús de Nazaret, el mismísimo, no otro. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. El quinto mandamiento que se nos da es: practiquen la justicia y santifíquense los que creen esta profecía, porque todo sucederá tal y como está escrito. La palabra santificación es una palabra que no se entiende hoy en este día. La palabra santo es una palabra tan distorsionada. Para algunos la palabra santo, cuando oyen la palabra santo, a su mente viene el enmascarado de plata, o viene una estatua, un ídolo en una iglesia católica, o viene a su mente alguien que sea un poco más, pues, culto, viene a su mente alguno de los santos de la antigüedad, o el personaje de la serie El Santo, que era un espía que se ponía nombres de los santos de la, de la antigüedad. Pero la verdad, la gran mayoría no sabe lo que significa santo. Bíblicamente no existía en ese tiempo nada de lo que hoy viene a nuestra mente cuando pensamos en santo. Santo es una palabra militar. Santo en griego, y para los romanos y para los griegos y para todo el mundo conocido de esa época, significa recluta, significa alguien que es reclutado para el ejército. Entonces, cuando dice que somos santos, es porque Jesús nos escogió, nos reclutó para su ejército. Y santifíquese significa que tienes que, como cualquier recluta, ponerte a las órdenes de otro y recibir instrucción y aprender a ser un soldado. Mucho nos puede hablar, pues, Gerardo, de eso. Nadie que se recluta sabe siquiera usar un arma, pero le van a enseñar a usar armas, la disciplina, y después de algunos años se va a convertir en un soldado y va a ir ascendiendo. Arturito Olmedo también nos puede contar mucho acerca de lo que significa ser un recluta. Bíblicamente, ¿cómo se traduce esa palabra santifíquense de una manera práctica? Bueno, la palabra es discipula, diagonal, te. O sea, disipula a otros y disipúlate a ti mismo. Y no estoy diciendo que tienes que ir con alguien que te disipule a ti y tú disipular a otro. Siempre por diseño de Dios, cuando tú le enseñas la palabra a otro, tú estás incluido en el discipulado. Jesús dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Si es lamentable que la gran mayoría de los cristianos no sabe cómo llevar a los pies de Cristo a alguien, la más inmensa mayoría no sabe cómo discipular a otro. No sabe cómo enseñarle la palabra a alguien nuevo. No sabe ni con qué empezar. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo lleva al culto, lo lleva a la iglesia. Y pueden estar en el culto durante 20 años y no crecer ni siquiera un centímetro espiritualmente,
porque el crecimiento viene a través del discipulado y es algo que se hace a través de 2 o 3, es algo que se hace entre pocos, no se puede discipular con muchos. El discipulado ideal es de 1 a 1. Y al tú discipular a otro, tú te estás discipulando a ti mismo, porque aquí viene la pregunta de los 64,000 o de los 64 o de los 64 millones. ¿Quién está capacitado para discipular? De la respuesta a esta pregunta está la gran diferencia y el gran abismo que hay entre religión y cristianismo. Si tú dices, no, pues el capacitado para discipular es el que ha sido discipulado, y como ese ha sido discipulado, ese está capacitado para discipular, ya estás del lado de la religión. No, los capacitados son los líderes, los pastores. ¿Y qué era un líder y un pastor hace pues 20 años o antes de su conversión? Pues era un vil pecador como tú y como yo, no sabía nada. Entonces, como que ahora pues es el líder y ahora él sabe y ahora él es más que otro. Eso es religión y eso ha producido mucho daño al cuerpo de Cristo y ha frenado el avance del evangelio de Cristo. Cuando investigamos, descubrimos que solamente hay uno y solamente uno ha habido, hay y habrá únicamente uno capacitado y facultado para discipular, y ese se llama Jesús. Y cuando yo le enseño la palabra a otro, aun cuando ese otro haya recibido a Cristo ayer, Jesús en mí lo discipula a él y Jesús en él me discipula a mí. Porque si es indisciplinado, si no hace sus tareas, pues yo voy a tener que ejercitar paciencia. O sea, es algo que es mutuo. Yo no tengo que ser un gran líder para discipular a alguien. Lo único que tengo que hacer es empezar a hacerlo. Y dos nuevos creyentes pueden ser discipulados por Jesús mutuamente. Eso lo hemos visto en las cárceles por todos lados. De pronto 3 o 4 dicen, ¿qué hacemos? Pues vamos a leer, y empiezan entre ellos y se levantan iglesias poderosísimas, porque es Jesús discipulando y es Jesús quien debe discipular. Y pues va a ser interesante pues que cada quien nos diga, oye, ¿a quién estás discipulando que a su vez te está discipulando a ti? Debes tener bien claro a quiénes les estás enseñando la palabra de Dios, y en esa lista debe estar encabezada por tu esposa y tus hijos. Y número 7 está en el capítulo 22, 16 al 17. Dice, yo Jesús he enviado mi ángel para darles testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. El mandamiento aquí es, tomen del agua de la vida gratuitamente todos los que esperan la venida de Jesús. Quisiera nada más aclarar algo. Dice, yo Jesús he enviado mi ángel para darles testimonio de estas cosas en las iglesias. Hay quienes se han atribuido eso, dicen, no, yo soy el ángel del Apocalipsis. Hubo uno que en los años 50 se atribuyó eso y ganó millones de seguidores en el mundo. Él decía, sus seguidores decían que no iba a morir y se murió. El hombre hacía milagros, echaba fuera demonios, sanaba enfermos, pero era un hereje, estaba totalmente desviado. Enseñó que la serpiente embarazó a Eva y de ahí nació Caín. Y enseñó cada tontería, que antes de Eva hubo otra mujer y que hubo toda una raza antes de Adán. Enseñó pura basura que hasta el día de hoy en algunas iglesias lo enseñan, el mundo preadámico, ¿no? Todo eso vino de este cuate, man, y se murió. ¿Y sabes qué es lo que la mayoría de los pocos seguidores que le quedan dicen? Que no se murió, o sea, sí lo enterraron, pero se metió en otro cuerpo y anda de incógnito. Tantas tonterías. Mira,
Si tú lees Apocalipsis desde el capítulo 2, ahí dice, escribe al ángel, escribe al ángel, escribe al ángel, escribe al ángel. ¿Qué significa ángel? Mensajero, ¿no? Entonces, cada mensajero de las iglesias era un mensajero que tenía que llevar la carta que había escrito Juan y que le había hecho 7 copias y las tenía que llevar. Obviamente, Jesús se aseguró que eso llegara al destino. Ángeles nos cuidan, ángeles nos protegen y podemos dar testimonio todos aquí de que hemos tenido experiencia con ángeles en algún momento de la vida, que nos han salvado de la muerte. Está hablando aquí de un ángel, ¿cuál? Pues uno de sus ángeles lo envió para asegurarse que la carta llegara a cada una de las iglesias y luego reafirma, porque no le está dando crédito al ángel, reafirma, yo soy Jehová, la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente. O sea, no nos desviemos, no quitemos nuestra mirada de Cristo, tomen del agua de la vida gratuitamente todos los que esperan la venida de Jesús. Jesús le dijo a la mujer samaritana, el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. El agua de Cristo. ¿Con qué palabra se traduce esta? Pues creer en Jesús. Le estaba diciendo Jesús a la mujer samaritana, yo soy el agua viva. El que tenga sed, venga a mí y beba. Lo dijo él en el capítulo 6, versículo 28 al 29. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Creer en Jesús por encima de Moisés, por encima de Ezequiel, por encima de Zacarías, por encima de Jeremías, por encima de Pablo y de Pedro. Ay, es que Pablo, hay toda una secta que se ha pues formado en torno a lo que enseñó Pablo. Pero si tú tomas las enseñanzas de Pablo fuera del contexto de las enseñanzas de Cristo, híjoles, te desvías espantosamente, porque Pablo no es el camino. Pablo no es la verdad. Incluso tienen algunos himnos en donde alaban a Pablo, los de esa secta. ¿Y por qué guardan el sábado millones en el mundo? Porque creen más en Moisés que en que se llama Jesús. ¿Y por qué construyen edificios muchos? Porque no creen en Jesús. ¿Por qué andan tristes y desanimados? Porque no creen en Jesús. Hace muchos años en Colombia, un pastor vino y me dijo, hermano, quiero hablar contigo, me siento seco en un desierto, ya no me sabe nada, ya no tengo ninguna ilusión en la vida, me siento vacío. Y le empecé a decir, mira, hace 2000 años en Belén nació un niño extraordinario, la profecía dijo, y le empecé a hablar, y a los 2 o 3 minutos, pues era un pastor de pues toda su vida, me dijo, ¿qué está haciendo, hermano? Le dije, pues te estoy evangelizando, porque tú no crees en Jesús. Me dijo, ¿cómo no? Si soy pastor de la iglesia cristiana. Le dije, no, tú no crees en Jesús, porque Jesús dijo, el que cree en mí no tendrá sed jamás. El que cree en mí no tendrá hambre jamás. El que cree en mí será una fuente de agua que salte para vida eterna. Si tú crees en Jesús, adiós tristeza, adiós soledad, adiós todo. Me encantaba Jaime que él aprendió a amar la soledad en la cárcel. Me dijo, me encanta tanto estar solo, porque estoy con Jesús nada más. Cuando crees en Jesús, algo tan sencillo, pero tan profundo, nunca vas a experimentar vacío, ni soledad, ni tristeza, ni depresión, ni desesperación, porque vas a estar lleno. Y cantamos, tengo sed de Dios, pues cree en Jesús, ¿no? Cree en Cristo. El que cree en Cristo siempre va a estar lleno. Y por último,
Apocalipsis 22, 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritos. Pácatelas. De la santa ciudad, no, yo no quiero eso. ¿Qué significa esto? No añadas ni quites de las palabras de esta profecía para no sufrir las plagas y no ser excluido de las bendiciones. Eso se puede resumir, miren, cuando uno examina esto, uno descubre que una de las virtudes más importantes de Dios es la fidelidad. Él es fiel y verdadero. Y cuando tú examinas lo que significa fiel, fiel es alguien que ni añade ni quita. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a morir por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Palabra fiel, palabra fiel. ¿Qué significa fiel? Es alguien que si le das un encargo y es fiel, lo va a hacer tal y como se lo das, sin añadirle ni quitarle. Un soldado entiende perfectamente bien eso. Los entrenan para obedecer órdenes sin cuestionar y sin añadir ni quitar. El ser fiel es una cualidad esencial en un soldado y también en un siervo de Dios, porque ser fiel significa ser constante, fidedigno, leal, confiable. Y el ser fidedigno, por eso es que hay aparatos de música de alta fidelidad, dicen, tienes a la Sonora Matancera en la sala de tu casa, es como si estuvieran tocando allí, de que se reproduce exactamente como si estuvieras en el estudio de música con ellos. Eso es la alta fidelidad. Quiere decir que ni le vas a añadir ni le vas a quitar. Y eso se traduce en una palabra que es ser, sé fiel a Jesús. Lo que Jesús dijo al pie de la letra, ni más ni menos. Jesús lo dijo de esta forma: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Por eso Jaime repetía mucho: conozcamos los evangelios a la perfección para que nadie nos engañe. Es muy fácil. Oye, esto es de Jesús, esto es de Dios o no es de Dios. Y Jaime siempre vivió conforme a una regla y yo adopté esa misma regla. Si Jesús lo enseñó o sus discípulos, yo lo enseño. Si Jesús lo practicó o sus discípulos, yo lo practico. Si Jesús no lo practicó ni sus discípulos, yo no lo practico. Si Jesús lo practicó o sus discípulos, yo lo practico. Y hay un montón de cosas en el cristianismo tan raras que si las pasas por el filtro de Jesús, ahí te das cuenta. Por eso es que no hemos construido ni vamos a construir nunca nada. ¿Por qué? Porque ni Jesús, ni Pedro, ni Pablo, ni ninguno construyó un templo. Al contrario, Jesús dijo: destruyan este templo. Entonces, es ir en contra, es dejar de seguir a Cristo. Cosas tan elementales, pero que el diablo nos distrae con otras cosas y nos gana la batalla. Entonces, ¿cómo aplicamos esto hoy? Memoriza. Vamos a ver cómo le hace cada uno. Vamos a aprender los unos de los otros. Adora. Vamos a aprender unos de los otros cómo adoramos. Evangeliza. Vamos a aprender cómo ganan almas cada uno. Para aprender, vamos a aprender cómo nos congregamos cada uno y cómo nos podemos congregar diario y hasta más de una vez diaria, aunque no haya culto, aunque no haya iglesia. Discipula. Vamos a aprender cómo discipular a otros, cómo discipularnos, a quienes estamos discipulando y cómo. Vamos a aprender cómo cree en Jesús cada uno, cómo lo ha hecho
su meta de vida, cómo ha puesto sus ojos en Él y nada más en Él, y cómo ser fiel a Cristo, de qué manera tú sabes que eres fiel y si lo que haces haciéndote un examen es exactamente lo que Él mandó. Termina la carta con estas palabras. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. ¿Quién daba testimonio de estas cosas? Pues Juan. Entonces dice, sí, ven, Señor Jesús. Perdón, el que da testimonio de estas cosas, que es Jesús, por medio de Juan, dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Y entonces responde Juan, sí, ven, Señor Jesús, Maranata. Y termina con esta frase maravillosa, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Entonces, nos queda lo práctico, nos queda llevar a la práctica, a la vida diaria. Tenemos 7 semanas para reforzar estas 7 cosas y aprender los unos de los otros y sobre todo de la Biblia, cómo lo tenemos que hacer para enfocarnos en eso el resto de nuestra vida. Adelante, Gerardo.